perdón, a Luis lo conozco desde hace, le sigo también en las redes, y hay una cosa que veo que siempre demuestra, ¿no? Y es su interés y su defensa por el pan. Solo tuve que ponerme en contacto con él, pedirle que estuviera aquí para contarnos un poco cómo está el pan en su país, cómo evoluciona y todo lo que va a salir en esta tarde. Y al momento él, pues dispuesto a participar y a enseñarnos un poquito, bueno, un poco la labor que él hace en Chile. Hablar del pan en Chile creo que tiene mucho que ver con nosotros, también con España. Creo que hay mucha cultura que es pareja, mucho inmigrante que se fue a Chile y que llevó cultura, y ahora nos gustaría también que desde Chile nos llegue la cultura también de vuelta, ¿no? En el sector del pan. Esto todo lo va a desgranar él en esta ponencia, pero sí que me gustaría, bueno, sobre todo deciros que es una oportunidad de preguntarle, y quizás esta sea la primera de las oportunidades de conocer cómo trabaja el pan en muchos sectores, en muchos países. Entonces, bueno, sin dar más explicación que la que estoy dando, vamos a empezar y nada, cualquier cosilla vamos hablando, ¿vale? Perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Primero que nada, agradecerles a cada uno el tiempo que se han tomado y el interés que muestran por la panadería. A mí me encanta hablar de panadería, como les comentaba Fátima, cuando ella me comentó de este proyecto, me pareció muy interesante y estuve desde el principio dispuesto a participar, porque una de las cosas que me gusta hacer aparte del pan es transmitir un poco el amor por esta profesión. Así que nada, me gustaría primero empezar hablando un poco de mi trayecto como profesional. A diferencia de muchos maestros panaderos que llevan muchísimos años, yo la verdad llevo bastante poco en comparación con ellos, llevo solamente 7, pero han sido 7 años bastante intensos, por decirlo de alguna forma, de mucho aprendizaje, porque yo vengo desde otras profesiones y me reinventé, me interesé por la panadería, comencé en este mundo y bueno, aquí sigo y espero seguir muchos años más en él. Preparé una presentación que no sé si se ve en cámara, Fátima, tú me dirás. Para mí, un buen panadero es un panadero que tiene una capacidad de razonamiento, de entender lo que está haciendo, aparte de tener habilidad con las manos, que eso se puede ir adquiriendo con la práctica. Para mí sí es fundamental de que tenga una buena base de conocimiento, porque esto le va a ayudar, va a ser una herramienta para que ellos puedan entender lo que están haciendo y tomar decisiones cuando estén trabajando a nivel de producción. Por lo tanto, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo siempre, la formación para mí es primordial, la capacitación es primordial. Esos fueron entonces mis primeros años como autodidacta. Después ya con unos amigos abrimos una panadería pequeña. Bueno, ellos se tuvieron que mudar fuera de Santiago, por lo tanto el proyecto no pudo continuar. Entonces empezó la posibilidad de poder formarme con él y estuve trabajando con él cuando él venía constantemente a Chile en el periodo 2017-2018 como su ayudante. Entonces ahí aprendí muchísimo, empecé a darle una estructura a todo lo que antes había estudiado de manera autodidacta, empecé a darle ya un cuerpo teórico firme y práctico también, porque con él aprendí muchas técnicas, muchas maneras de trabajar la masa, etc. Después de este periodo, que fue muy enriquecedor, ya me metí como más de lleno en el mundo de la panadería profesional. Estuve, como les digo, ayudándolo en sus clases a Joseph Pascual cuando se abrió una escuela de panadería acá en Chile, la primera escuela de panadería, estrictamente de panadería, porque había escuelas que impartían pastelería y cocina y hacían algunas clases muy breves de panadería, pero eran muy breves, no estaba especializada
esta carrera. Estuve entonces trabajando con él en esta escuela y después ya estuve participando, ayudando a formar algunas panaderías. Tuve el honor de ayudar a una haitiana que han venido inmigrando desde hace mucho tiempo acá a Chile. Otras panaderías más donde estuve ayudando y trabajando algún tiempo para desarrollar nuevos productos, etcétera. Y después ya tuve la posibilidad, me contactaron de una panadería artesanal que se estaba formando y de hecho yo participé con ellos desde el principio de este proyecto, que Fátima los conoce muy bien, que son los chicos de Briquet Bakery, es una panadería artesanal que está en el centro, y con ellos partí haciéndoles una asesoría y bueno, luego trabajé como jefe panadero, llevando adelante, liderando la producción, llevando adelante un equipo, formándolo, etc. Sí, con ellos también, como ellos son ingenieros, me capacité en otras áreas ya más relacionadas con la gestión, con la planificación, que es algo que para el panadero es muy importante, que sepan planificación, que sepan gestionar, ver un organigrama, ver un flujo de trabajo, etc., porque debe ser un profesional completo. Y nada, también partió mi interés junto con conocer a Joseph por las competencias de panadería. El año pasado, bueno, como aparece acá en la diapositiva, tuve una oportunidad y un honor inmenso para alguien que se dedica a esto, para alguien que ama esto, que es el haber participado como jurado del 7º Mundial del Pan, que organizan los embajadores del pan en Francia. Yo me comuniqué con ellos, mis ganas de competir, etcétera, y ellos me invitaron para conocerme a participar como jurado y entonces poder medir mi nivel de conocimiento a través de esta experiencia. Afortunadamente creo que salí bien parado porque este año me nombraron como embajador del pan en Chile, que es para mí un honor muy grande y me lo tomo con mucha responsabilidad y compromiso. Por eso es que también me interesa tanto el promover la panadería, el transmitir el conocimiento, el transmitir el saber hacer y todas estas instancias que se generan, en especial en estas fechas del coronavirus. Y también salió otra oportunidad magnífica de poder participar en el 8º Mundial del Pan, que va a ser el próximo año, también en Francia, y sería la primera vez que Chile va a participar a una competencia de este calibre. Así que ya se imaginarán lo contento que estamos y estamos preparando ya un equipo para poder competir representando a Chile en este mundial. Acá, bueno, en esta diapositiva les hablo un poco acerca de cuál es mi filosofía, mi visión con respecto a la panadería. Creo que muchos de ustedes que están aquí presentes la deben compartir. Es una visión muy artesanal de la panadería, sin desnostar ningún otro tipo de panadería, obviamente, pero personalmente yo hago muy propia esta manera de trabajar, que bueno, que la expongo acá. Comparto muchísimo la filosofía de los embajadores de pan. De hecho, uno de los motivos que me acercó a ellos fue esto, que es el tema de volver a métodos. No voy a utilizar la palabra ancestrales porque puede sonar un poco exagerada, pero métodos más tradicionales de hacer el pan, más artesanales, de respetar las materias primas, de no usar químicos que sean innecesarios. Entiéndase por aditivos químicos, aditivos que son compuestos artificiales, por decirlo de alguna forma. Porque si añadimos, no sé, malta o alguna cosa que es natural, ya estamos hablando de otra cosa. El poder revalorizar el pan como un alimento nutritivo, como un alimento que es vehículo de salud, que sea saludable, que sea nutritivo, pero siempre, 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 porque la panadería es parte del mundo de la gastronomía, siempre en virtud del sabor.
Nunca tenemos que olvidarnos de eso. O sea, el panadero siempre tiene que extraer lo mejor de sus ingredientes, así como un cocinero también lo hace, así como un pastelero también lo hace. El panadero siempre debe sacar lo mejor de su harina o cualquier ingrediente que lleve su pan. El sabor es muy importante, ¿sí? Pero también dentro de un marco de nutrición y de salud. Como les comentaba al principio, para mí es fundamental la formación, que los panaderos que están entrando a este mundo, yo sé que me lo comentó Fátima, hay muchos también que se están reinventando, que vienen de otros rubros, que tengan muy, muy inserto en su mente esta consigna que es la de estar constantemente capacitándose, constantemente formándose. Uno nunca lo sabe todo, siempre es un aprendiz, constantemente está aprendiendo cosas nuevas, conoce gente nueva, panaderos de muchos años con los cuales puede aprender muchísimo. Entonces siempre tener esa mentalidad, una filosofía de humildad, de ser un eterno aprendiz, de tener esa ansiedad por aprender, esa curiosidad que nunca se apague, nunca se apague. Es importante que un panadero siempre tenga ese hambre de aprender cosas nuevas, de querer experimentar nuevas tendencias, de no cerrarse nunca a ninguna corriente, estudiarlas, estudiar sus beneficios, estudiar sus defectos si los hubiera, pero siempre estar constantemente preguntándose por qué uno hace las cosas y cómo mejorar. Siempre buscar la excelencia, siempre buscar la perfección, nunca estar conforme con lo que uno hace. Eso creo que es importantísimo en un profesional con este perfil, un profesional panadero capacitado, que competente, que pueda desenvolverse bien en una panadería, ya sea como dueño o ya sea como trabajador. Pero sí es importante, muy importante, la formación. Aquí les muestro entonces un trabajo, los métodos que utilizo. Bueno, tenemos panes de todos los tipos, panes chilenos, panes europeos. Con Juan Luis Esteves, que muchos lo deben conocer, aprendí muchísimo algunas tendencias del pan gallego, la bolla gallega, etcétera. Los panes de alta hidratación son panes que a mí me interesan muchísimo y me gustan muchísimo por los sabores que se puede conseguir con ellos. Bueno, ahora les muestro el método Pascual. Los que conocen a Josep Pascual saben cómo él trabaja la decoración de sus panes. Así que inspirado en mi maestro, hice estos panes de acá. Trabajo mucho con masas madre y con prefermentos, indistintamente a si uso uno u otro. Para mí la consigna es la larga fermentación, el poder extraer todos los sabores de mis ingredientes, de mi harina en particular, de que mi masa madure a nivel enzimático y poder bajar el índice glicémico, poder extraer todo este dulzor del trigo o del centeno o la harina que esté utilizando, conseguirlo a través de estos métodos de larga fermentación. Otro método que aparece acá, que lo había mencionado con los embajadores del pan, es el método Perfectus Panis, que es un método en el cual se utiliza muy poco fermento, ya sea masa madre, prefermento o levadura, y tiene muchas horas de fermentación, pero a temperatura ambiente. Entonces, a través de esto se obtiene un sabor muy característico, generalmente láctico, porque a temperatura ambiente generalmente obtenemos sabores bien lácticos, como a quesillo tostado, como ese saborcito a nuez que nos deja en la boca, etc. Y que también ayuda a aumentar la biodisponibilidad de los minerales que están en el pan, al trabajar de esta forma. Si ustedes se interesan, después lo podemos conversar para no dilatarnos más en esto. Les puedo hablar un poco más sobre este método. Acá también tenemos trabajo de bollería,
que es algo que también me interesa bastante. Unos croissants bicolor, pan de chocolate. Y bueno, acá tenemos algunos trabajos más que hacía cuando estaba en la panadería Briquet. Bien, ahora entrando de lleno en materia, que es el título que tenía esta charla sobre panadería latinoamericana y particularmente panadería chilena. Nos comentó Fátima una pincelada muy breve. La panadería chilena está muy inspirada en la panadería española, ¿sí? Durante la época de la colonia, cuando Chile pertenecía al Virreinato del Perú y a su vez el Virreinato del Perú era una colonia española, empezó a aparecer mucha influencia de la panadería española en Chile. Tenemos que entender de que el trigo no era un cereal que se conociera en Sudamérica en esa época, antes de la llegada española. Aquí se consumía la papa, la patata, que conocen ustedes, y el maíz, ¿sí? Ya con la introducción del trigo empezaron ya las primeras panaderías bien rudimentarias, y el estilo de pan que se hacía es lo que se conoce en España como pan candeal. Es un pan con muy poca hidratación, que se soba. Acá nosotros le decimos sobar, creo que ustedes le dicen refinar, y por ahí aparece una máquina que nosotros conocemos como sobadora y creo que ustedes la conocen como refinadora. No sé si estoy en lo correcto, me parece que es así. Y este tipo de masa es una masa muy poco amasada que se pasa constantemente por esta sobadora y hace que la masa entonces se vuelva sedosa y podamos producir este tipo de panes que aparecen allí, como la yuya, que si no me equivoco la palabra yuya es de la zona de Andalucía. Creo que vi una publicación hace poco tiempo. Tenemos otro pan que es la coliza, que si ustedes la ven ahí está dibujada, se parece mucho a algunos panes candeal que están en la centro de España. Por lo tanto, la influencia es evidente. Ese tipo de panes está muy inspirado en la panadería española. Este tipo de panes también, bueno, se hacen en otras partes de Sudamérica, como en Bolivia, en Ecuador también se hace ayuya. Y en países como Venezuela también se usa la sobadora para hacer sus panes, que ellos hacen un pan que se llama canilla y también se refina esta masa con la sobadora y después ellos hacen una barra de pan con esta masa que pasa por esta máquina. Acá tenemos otros ejemplos de panes también que se hacen con este método, que está acá el bocado de dama, que tiene una forma muy característica. Yo no la he visto en otras partes del mundo, excepto por un pan que, si no me equivoco, es danés o es finlandés, que se llama korvapuusti, que tiene la misma forma, pero en realidad es un bollo dulce, es un rollo de canela. Sin embargo, tienen la misma forma, son masas totalmente diferentes, pero tienen la misma forma. No sé si es casualidad, no sé si hay una influencia allí, lo más probable es que sea casualidad. Pero acá en Chile se hace este pan que se llama bocado de dama, que se hace con la misma masa anterior, que tiene muy poca hidratación, lleva levadura, un porcentaje de materia grasa, y entonces después se enrolla este pan y después se marca con un palo y queda esta forma bien linda. Es un pan de mesa, de hecho el nombre nos dice mucho, bocado de dama, un pan que se consumía muchísimo en el siglo XIX, principio del siglo XX acá en Chile, cuando era la hora del té. Otro tipo de masa también que son sin levadura son las masas de empanadas, que yo creo que en Galicia están bien acostumbrados a este término empanada, si bien la empanada de ustedes es mucho más grande, la de nosotros es formato individual, pero no es una palabra ajena a ustedes el término empanada.
Lo que sí podría sonarles un poco más extraño es este término que se llama dobladitas. La dobladita también se hace con la masa de la empanada. De hecho, las primeras dobladitas que aparecieron en la historia de Chile eran recortes, eran sobras de las masas de empanada que se volvían a pasar por la refinadora y después se cortaban y se doblaban como aparece ahí en la foto, como si fuera un pañuelo, y de ahí adquiere este nombre de dobladitas. Las características, bueno, de estas masas, como comentaba anteriormente, es que son panes que tienen muy poca hidratación, una incorporación de materia grasa. Antiguamente se trabajaba mucho con la harina, con la manteca de cerdo, perdón, y con la manteca de vacuno, materias grasas animales, pero en la actualidad ya con la introducción de la panadería industrial comenzaron a hacerse mantecas hidrogenadas de origen vegetal y ya se empezó a diversificar este tipo de materias grasas. Hay algunas materias grasas específicas para cada producto, etcétera. Pero la panadería tradicional chilena, sí se sigue haciendo con este tipo de materia grasa, con manteca de cerdo, con manteca de vacuno. Después ya tenemos una influencia más francesa, estamos hablando ya de mediados del siglo XIX, principio del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que es una incorporación de más hidratación dentro de la masa, aunque no es una hidratación como el pan de Fisterra que hace Juan Luis Esteves, que puede llegar a 90-100% de hidratación. Acá sigue siendo bajo en comparación con eso, pero sí son que tienen un poco más de hidratación y no llevan materia grasa, que vendría a ser una masa muy similar a la de las baguettes o a las de las barras en general. Acá en Chile apareció este pan, que es el pan más popular de todos, es el pan más conocido de todos, que es la marraqueta. Prácticamente tiene el 80% del mercado abarcado está en la marraqueta, el otro porcentaje de la lluvia y ya después vienen los otros panes, ¿sí? Es tan característico y tan importante este pan porque, como aparecía anteriormente, Chile es el segundo país del mundo en cuanto a consumo del pan, después de Turquía. Estos datos son del 2019. Así que la cantidad de marraqueta que se consume al año es muchísima. Si estamos hablando de que un consumidor promedio chileno come al año 90 kilos de pan, es decir, yo peso 100 kilos, prácticamente es como si me estuviera comiendo casi en mi totalidad. Estamos hablando de mucho, mucho pan. Y de ese pan el que más se consume es la marraqueta. ¿Sí? Este pan es característico de Chile, pero hay formas en Latinoamérica, hay otras versiones de la marraqueta en Latinoamérica y este tipo de forma no es característico de la marraqueta. Existen otros panes, en especial en Francia, como el soubrot, el pistolet, que es como la mitad de la marraqueta, el fendú, que son panes que se marcan también, después de que fermentan un poco, se marcan con un palo de amasar fino, y entonces se le hace esta marca característica. Aquí puse otras fotografías del pan francés en Perú, de cómo es la marraqueta de Tacna, que es una zona que del sur de Perú, y la marraqueta boliviana. Entonces, este pan también es un pan característico de estas partes de Sudamérica. Y después, bueno, ya entramos a otros panes característicos también de Chile, como que se hacen más en las zonas rurales, como el pan amasado. Yo siempre digo, este es un pan intitulado, porque todos los panes están amasados. ¿De dónde apareció este nombre de pan amasado? Lo estuve averiguando, pero hay muy poca información. Lo más probable es que sea pan amasado con pan amasado a mano, no sé, pero es un pan que se consume mucho en el campo, que también es una masa que se parece mucho a la marraqueta, pero sí tiene materia grasa en este caso. Después tenemos lo que son las churrascas, que es una masa muy parecida también, pero que se hace a la parrilla.
Tenemos también las tortillas al rescoldo, que es una masa un poco más dura, que generalmente no lleva levadura, pero sí lleva polvo de hornear. O bicarbonato de sodio también se le puede añadir. Y que se hace ahí a las brasas, en cenizas, y generalmente se las tapa con harina, con arena, perdón, que se calienta esta arena con las brasas y después se tapa este pan y termina de cocerse. Después, otros tipos de panes que son por influencia de una cultura precolombina, chilena, autóctona de acá, que son la cultura mapuche, con todas sus diversificaciones, porque hay los mapuches del mar se llaman las quenches, los de la cordillera se llaman puelches, etc. Ellos desarrollaron una gama de panes a partir de la patata, que conocen ustedes, que aparecen allí. Uno es el catuto, que el catuto es vendría a ser casi como una galleta que se hace con patata y trigo. Después tenemos un poco más al sur, en la isla de Chiloé, el chapalele y el milcao. Ambos están hechos con con papa, pero tienen diferencias, no sé si ahí alcanzan a verlas, que es el método de cocción. Acá existe un método de cocción que es muy antiguo, que consta de hacer un hoyo en la tierra, se ponen piedras calientes adentro y luego se va poniendo carnes, mariscos, vegetales, y encima de todo eso se ponen los chapaleles. Y esa es la forma de cocción que tiene. Después se tapa con unas hojas y se espera por horas a que se cocinen todos los ingredientes que se pusieron dentro de este hoyo. Y este método de cocción en Chile se conoce como curanto. También existe este método en Perú que se llama, si no me equivoco, es la pachamanca, que en su idioma quechua. Y este pan se hace con este tipo de cocción. Después ya tenemos otro tipo de pan, que en realidad más que un pan es como una especie de bizcocho porque no lleva levadura, que se hace a base de calabaza, zapallo le decimos nosotros. Es una masa que lleva calabaza, zapallo, sal y después se frita. Y eso lo conocemos nosotros como sopaipillas. También es un producto muy característico de Chile. Se lo consume con un condimento que se llama pebre, que lleva cebolla, tomate, ají, y esto se le pone encima y se consume de esta forma. Después ya tenemos lo que son los dulces horneados en Chile. Sí, después de la colonia española, donde aparecieron algunos dulces, llegó mucha inmigración alemana, principalmente, en un poco menor porcentaje italiana, y ya a principios del siglo XX, croatas, yugoslavos, que ellos se empezaron a instalar en la zona sur de Chile. La característica del sur de Chile es que se parece muchísimo al norte de Europa, ¿sí? Es mucho frío, mucha humedad, mucha lluvia, en algunas partes mucho viento y nieve, por lo tanto es fácil deducir de que en estos climas ellos se sentían más familiarizados y por lo tanto empezaron a establecer colonias en estas zonas de Chile. Entonces comenzó a haber una influencia en la gastronomía chilena, en especial en la pastelería, algo que personalmente agradezco mucho, la pastelería alemana, que tenemos lo que se llaman los Kuchen, que son unas tartas que se hacen con manzana o con otros frutos característicos del sur de Chile, como son la murtilla o el maqui, que son frutos del bosque. Para que ustedes se hagan una idea, son como el arándano, de ese estilo de frutos estamos hablando, del arándano, de las grosellas, etc. De hecho, en Chile también se dan grosellas rojas y grosellas negras en el sur de Chile, con los cuales se hacen mermeladas, etc. Otro dulce característico de Chile que es muy popular es el berlín, que es una masa enriquecida muy similar a la del brioche,
pero es frita, y que después se rellena con crema pastelera o con dulce de leche, manjar que le decimos nosotros en Chile, o incluso se lo puede rellenar con mermelada. Hay otros frutos también que son de la época de la colonia, que son típicos, como las empanadillas de pera o los alfajores. Esos tienen mucha influencia también de España. Generalmente se hacían en los conventos y se vendían acá en las plazas mayores de las ciudades. En el caso de Santiago, Santiago de Chile era la Plaza de Armas, que sigue existiendo. Allí se reunía una comunidad de vendedores a vender sus dulces. Otro dulce característico también que se ha ido perdiendo en el tiempo, que de hecho Fátima me lo comentó la otra vez, si podíamos hablar de él, es el pan de miel. Es un pan que se hace, tiene como base el azúcar de caña, que se va mezclando con harina, con cacao, etcétera, y un poco de miel, y entonces aparece este dulce que es bien característico, que, que ojalá se vuelva a masificarse como lo era antes, porque se ha ido perdiendo en la panadería, se ha ido dejando de hacer, y este es un dulce que representa la infancia de muchos chilenos, me incluyo, porque antiguamente se lo hacía en mayor cantidad y era muy bien apreciado, y lo sigue siendo, pero por alguna razón que he tratado de deducir, pero no he podido todavía, se ha dejado de hacer, se hace en muy pocas panaderías. Y otros dulces que son muy característicos también de Chile son los dulces de La Ligua. La Ligua es un pequeño pueblo a las afueras de Santiago, en la quinta región, donde hacen todo este tipo de dulces que ellos los venden en las carreteras. Generalmente se paran allí con unos pañuelos blancos y una canasta enorme y tienen estos dulces acá que se suelen vender por docenas. Este tipo de dulce también es muy característico. Las masas son unas masas, no podría decir que son hojaldradas, pero son similares a las masas hojaldradas, rellenas con dulce, con merengue, etcétera. Es algo que también se hace en otras ciudades un poco más al sur de Santiago, con otros nombres, pero es más o menos el mismo estilo. Y aquí también se ve la influencia española en la gastronomía chilena, porque así como los alfajores, estos dulces también tienen un origen tienen ¿cómo decirlo? Tienen un origen común. Se nota mucho en la influencia de estos dulces. Así que nada, eso es a grandes rasgos lo que es la panadería chilena. No es tan variada como quizás la de muchos países que tienen muchos más panes, muchos más dulces, pero se está trabajando. Hoy en día yo he estado conversando con muchas personas, con algunos dirigentes gremiales en especial, para poder diversificar los productos, que a lo mejor estos mismos productos que ya tenemos, hacerlos con otros ingredientes también endémicos de Chile, con semillas características de acá, con leguminosas características de acá, y poder ir variando, a lo mejor en bollería. Chile es un país que tiene muchísimos mariscos, muchos frutos de todos tipos. De hecho, una de las características de Chile es que es uno de los exportadores más importantes de Sudamérica en cuanto a frutas, manzanas, ciruelas, por ejemplo, bueno, vino, como muchos deben saber, y también es un gran exportador de pescados y de mariscos. Así que es importante también que la panadería esté un poco a la vanguardia de ir rescatando, junto con la gastronomía, junto con la pastelería, ir rescatando ingredientes propios del país o de la zona donde vivamos, para poder hacer un aporte culinario, y que no todo sea harina, agua, levadura y sal, sino que también poder innovar un poco en este sentido. Como conclusión de todo esto,
es que, y lo que hablábamos también hace rato, el tema de las redes sociales, creo que es bastante importante en esta época de la globalización, la mezcla de tendencias, el poder aprender de otros países, el poder ampliar un poco nuestro criterio en cuanto a la panadería, porque de esta forma entonces vamos a estar más acorde con las nuevas tendencias, entendiendo un poco qué es lo que pasa en nuestro caso, lo que pasa en Europa, en el caso de ustedes, lo que pasa en Latinoamérica, y entonces de esta forma se vaya creando una especie de panadería mucho más actualizada, mucho más pendiente de las tendencias, porque creo que a través de las redes sociales nunca antes se había visto, cito un ejemplo, que en Latinoamérica se hiciera tanto panetón, o se ha empezado a hacer también, por ejemplo, el roscón de Reyes, que se hace mucho en España, que sin las redes sociales probablemente muy pocos sabríamos que existen ese tipo de productos. Entonces también esto nos da una ventaja de poder conocer otro tipo de panadería, como en el caso de hoy que ustedes están conociendo la panadería chilena, y que eso entonces ustedes lo vayan llevando a la práctica, los vaya influenciando, inspirando a crear nuevos productos, como en el caso de Joseph, por ejemplo, que Joseph está enamoradísimo del bocado de dama y lo ha llevado a España, lo ha hecho en cursos en España, yo he visto videos donde le pone semillas y ha variado el producto de una manera tal que los chilenos nunca lo variaron. Sí, entonces como que eso también es una fuente de inspiración para panaderos como yo, de que se pueden hacer cosas nuevas con los productos que ya existen, o a lo mejor panes que que sean con tendencia europea, pero con ingredientes chilenos. Entonces, es importantísimo que ustedes como alumnos tengan en claro eso de que la panadería es un ejercicio de creatividad también, de que no hay límites, por decirlo. No hay un techo en el cual ustedes puedan decir, llegué hasta acá, no hay nada más que aprender, jamás va a suceder eso. Y ojalá nunca sucediera eso, que ustedes llegaran a pensar eso, que sería muy triste. Eh, y nada, ojalá que esta presentación les haya servido para conocer un poco de la panadería chilena y que ojalá pudieran inspirarse en esta experiencia y en este tipo de panadería y que les pueda servir a futuro. No sé, Fátima, si tienes algún comentario. Pues sí, bueno, yo que la gente pueda, si tiene preguntas, preguntar en el chat. Y yo voy a empezar con la primera pregunta, que es un poco sobre el cereal, ¿no? O sea, Chile sé que es complicadísimo comprar harinas en Chile. Estoy hablando harinas de calidad y demás, ¿no? Es verdad que, como comentaba, Chile apostó por el vino, apostó por las frutas. Sí, ¿Por qué no harina en Chile? por el clima. En Chile sí se planta trigo, se planta mucho trigo, se va centeno incluso, pero el tema es que Chile, las zonas de Chile donde se planta esto son zonas muy frías y húmedas. Nosotros sabemos que cuando hay mucha humedad y mucho frío, esto también influye en el grano del trigo. Para el centeno probablemente le viene genial, pero para el trigo no es tan favorable y eso hace que las harinas que se obtienen de este trigo son harinas débiles, que son harinas que se podrían usar más para pastelería que para otro tipo de panadería. Para la panadería, como hacer ayuyas y todas estas que tienen baja hidratación, sirve. Pero, por ejemplo, para hacer marraquetas, que ya se necesita un porcentaje un poco más alto de proteínas, ya es más complicado. Eso fuerza entonces a que en Chile se tenga que importar harinas de fuerza. Generalmente los molinos traen harinas de fuerza y la van regulando con la harina que tienen acá y van haciendo otro tipo de porcentajes de harinas. Sí, otro tipo de porcentaje de proteínas dentro de la harina. Así es la forma en que trabajan los molineros acá, así van variando la fuerza. Más harina de fuerza, menos harina floja, o más harina floja, menos harina de fuerza, y así van
van como calibrando las harinas acá. Un poco ir contestando. Sí, sí. Hola, saludos, Luis. Yo te quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Creo que ya la contestaste realmente. ¿Cómo es el consumo del pan en Chile? Pero bueno, ya contestaste que había un consumo como de 90 kilos por año 90 que kilos. mejoraron. Sí. ¿Y cuáles son las expectativas de futuro? Gracias, un saludo. Un saludo. Bueno, creo que la expectativa principal es que este consumo no decaiga, pero creo que principalmente, así como se consume volumen, creo que es primordial que en Chile también se empiece a consumir calidad y variedad de panes, porque la panadería, los panes en general tienen más funciones que el de llenarnos el estómago, por decirlo de alguna forma. Algunos propósitos nutricionales, por ahí preguntaron acerca del pan de centeno. Se pueden abordar ciertas tendencias de la salud a través de la panadería. Por ejemplo, si hay una población que tiene una tendencia hacia la diabetes, producir panes con menos índice glucémico es importantísimo. Por ejemplo, si hay una población que tiene tendencia a la hipertensión, hacer panes, por ejemplo, que contengan centeno, que es un vasodilatador, es muy importante, porque lo mismo, o sea, el ácido pantoténico, que es la vitamina B5 que tiene el centeno, puede aportar muchísimo a este tipo a este grupo de personas. Entonces creo que la expectativa en Chile debería empezar a ser el pensar la panadería como un aporte a la salud de la gente. Obviamente no es que un pan es una medicina ni vaya a curar algo, pero sí ser un aporte para subir, por ejemplo, la inmunonutrición, para que una persona esté mejor alimentada a través del pan y que no solamente sean harinas refinadas que no aporten nada al cuerpo. Ya que el pan es un alimento principal, es importante entonces que sea un vehículo para todo este tipo de nutrientes que se pueden sacar del pan. No sé si hay otra pregunta por allí. Estoy viendo acá las del chat. ¿Qué tipo de porcentaje de hidratación se utilizan en la panadería chilena? Yo les hablé, por ejemplo, de las halluyas y las doraditas y los bocados de dama. En general, estos panes se trabajan 40-45% de hidratación. En el caso de la halluya, que es como entre comillas, el pan más hidratado en Chile, de tradicional chileno, estamos hablando de 55-60% como mucho. Ahora bien, han entrado panes con otras tendencias, porque también hay panadería artesanal acá con masa madre que se han especificado en ese tipo de pan y hacen chavatas, por ejemplo, que hacen otro tipo de panes. Bueno, ahí ya podemos hablar de 80% de hidratación, en algunas partes 90%. En la panadería en la que yo trabajé alguna vez hicimos algunos panes con 95% de hidratación. Pero en panadería tradicional el tope es 60%, no se trabaja mucho más que eso. Otra pregunta que me aparece acá en el chat: formatos de pan más comunes en Chile. Bueno, los que les mostré, creo básicamente son 3 o 4, que uno es la yuya, el otro es la marraqueta, el pan amasado, que es este bollo que les mostré, y el bocado de dama. Esos son los 4 formatos más característicos en panadería chilena. En el caso de la yuya, si es redonda, cuando es cuadrada se llama coliza, pero es prácticamente el mismo pan. No varía la receta. ¿Es muy exigente el consumidor de pan en Chile? La verdad es que no. Sinceramente, si tengo que ser bien autocrítico, la verdad es que no. Se ha perdido mucho de la calidad del pan debido a una excesiva industrialización en Chile, un excesivo uso de los mejorantes y de los aditivos, lo que es una lástima porque ya que es un país donde se consume tanto pan,
también sería importante que se consuma calidad. Pero como el pan en Chile se ha vuelto, entre comillas, más un accesorio para hacer un sándwich que otra cosa, y no se come solo, creo que eso ha pasado un poco a segundo plano y se le da más importancia a lo que se le pone dentro al pan que al pan en sí mismo. Lo que igual ha provocado tiene algunas incidencias en la salud, porque el que uno esté constantemente poniéndole cosas dentro del pan, o muchas cosas para darle sabor al pan, hace que uno ya consuma mucha mayor cantidad de materias grasas, de azúcares, etcétera, lo que a la larga contribuye a tener una población obesa, que en Chile se da muchísimo. Hay una gran población con obesidad, que es una lástima, y probablemente también tenga incidencia con la calidad del pan. Otra pregunta que me hacen acá. ¿Cuáles son las harinas más utilizadas? Bueno, la harina más utilizada es el trigo. Después ya en mucha menor medida es el centeno. Cuando hablamos de trigo hablamos de harina blanca y en menor porcentaje harina integral. Y en mucha menor medida el centeno. Acá cereales como los que ustedes conocen, como la espelta o el camut, están recién empezando a conocerse, todavía no se sabe cómo se trabaja, y generalmente estos cereales están entrando más por los panaderos caseros que por los panaderos profesionales. O sea, en una panadería tradicional chilena, encontrar espelta, la probabilidad de encontrar algo es de 0% por el momento. Entonces, las harinas que más se utilizan es trigo y centeno. ¿Qué coste tiene el pan artesanal? ¿Es accesible para todas las personas o solamente para gente de clase media alta? Buenísima pregunta. Lamentablemente, ya no sé si es por moda, no sé si es por una tendencia que algunos piensan que comer pan artesanal es como más cool, por decirlo así, como que es más guay, como dicen en España, pero lamentablemente el pan artesanal en Chile es caro en comparación con el pan tradicional, lo que es una lástima, porque a final de cuentas es pan al fin y al cabo. Sí tiene un poco más de elaboración, sí tiene un poco más de conocimiento detrás de él, pero no deja de ser pan. El pan creo que es un elemento que está muy ligado a lo popular, a las tendencias de lo popular. Entonces, que sea caro es un poco como una lástima. Ojalá que también que muchos panaderos artesanales piensen en eso y empiecen a replantearse de que no solamente en la zona media alta haya panadería de este tipo, sino que todos tienen derecho a comer un buen pan. Otra pregunta más por acá. ¿Es conocido el pan de maíz en Chile llamado el pan de millo en Galicia? Si bien tenemos mucho maíz en Chile, el ponerle maíz al pan no se da acá. Creo que es más característico de Perú, donde ellos sí trabajan con harina de maíz. Hay un maíz de color violeta, que ellos hacen pan con eso. Pero acá en Chile el utilizar el maíz en un pan no se da. Otra pregunta, ¿se está imponiendo en los supermercados el pan de fermentación rápida y de menor coste? ¿Cómo pasó en España? No se está imponiendo, ya está impuesto desde hace muchísimo tiempo, lamentablemente. Hay muchas empresas donde venden pan congelado, precocido y congelado, y los supermercados hornean, pero que son empresas que usan muchísimos químicos, que son empresas donde un solo operador hace toneladas de pan, que para mí es un tipo de empresa que es más dañina para la panadería que beneficiosa. Podrá dar trabajo, podrá hacer lo que sea, pero en realidad
Para mí es mejor tener 100 panaderías pequeñas de barrio que generen vida alrededor del barrio y que le den trabajo cada una a 5 panaderos, a tener una sola panadería industrial grande que a la larga le haga daño a la salud de las personas y que genere muy poco trabajo porque está todo mecanizado. Ojalá también eso cambie con el tiempo. Otra pregunta, ¿cuál país europeo tuvo más influencia en la panadería chilena? España, totalmente. España, de hecho, acá se asociaba al panadero con la figura de un español detrás con esas boinas negras que utilizaban antiguamente en España. Como que ya era una especie de personaje popular, de que cuando uno se imaginaba al panadero era un español. Sin dudas, el país que más ha influenciado en Chile es España en cuanto a panadería. Otra pregunta, ¿se utiliza la harina de maíz en algún producto? Bueno, como lo comentaba anteriormente, de momento no. Ojalá que también eso cambie, porque acá también hay muchos tipos distintos de maíz. Antes hablaste de Respectus Panis. ¿Cuál es tu opinión sobre este método? Bueno, el Respectus Panis, como les decía, va muy en consonancia con mi visión de la panadería porque permite extraer las mayores cualidades de nuestra harina, de nuestra materia prima. Creo que es un método que es bastante beneficioso porque al ser con temperatura ambiente nos permite trabajar de una forma en la cual no necesitamos tanto el uso del frío, por lo tanto a nivel profesional es algo en lo cual podría hacernos beneficiosos. En algunos casos no, porque hay países como Chile, por ejemplo, que tenemos una variabilidad de clima muy grande. O sea, en verano puede hacer muchísimo calor y en invierno muchísimo frío. Y si no tenemos un obrador climatizado, un obrador que esté regulado en ese sentido, puede llegar a ser más un dolor de cabeza que otra cosa. Pero como método, como filosofía que está detrás del método, está muy bueno. Una de las características de Respectus Panis es el bajar el porcentaje de sal en la masa. Se trabaja con 15 gramos de sal por kilo, lo que es mucho más bajo de los 20 que se trabaja habitualmente. Tiene muy poco amasado, por lo tanto se oxidan muy poco los carotenos que están en la harina y por lo tanto eso también puede ayudarnos a obtener más sabor en el pan. El gluten se forma de una manera no tan invasiva, al tener poco amasado se le van haciendo pliegues, entonces sí es un pan que se obtiene un poco menos de volumen, pero en cuanto a sabor es muy superior. Y al tener menos cantidad de levadura, menos cantidad de masa madre, eso permite también que las masas maduren de una mejor forma a nivel enzimático, porque le da tiempo a las amilasas a que degraden los azúcares, le da tiempo a las proteasas a que degraden el gluten en aminoácidos más simples, y de esa forma entonces hacer que el pan quede más asimilable. Por lo tanto, es un método que en líneas generales es un método que anda muy, muy bien. Otra pregunta por acá, ¿podría explicar algún pan en concreto elaborado mediante el método Respectus Panis? Bien, creo que un pan que es muy característico es la baguette, la barra, como se le conoce en España. Por ejemplo, una baguette hecha con Respectus Panis se puede hacer ya sea con masa madre o prefermento o con levadura únicamente. Y estamos hablando de que lleva, en el caso de llevar masa madre, 10 gramos de masa madre por kilo de harina, 10-20 gramos de masa madre, que puede parecer muy poco, pero a la larga lo que a nosotros nos interesa de esa masa madre son las levaduras. Las levaduras se reproducen. Tardará más tiempo, pero al fin y al cabo se reproducen. Esa es un poco la finalidad de trabajar a temperatura ambiente. Eso nos da entonces que una baguette que al tener menos amasado, con una miga mucho más cremosa, con un color mucho más cremosa,
En cuanto a sabor, un sabor mucho más láctico. Cuando estuve en el Mundial y probé la baguette hecha con respecto a panes, tiene un sabor muy, muy bueno. Y al utilizar, bueno, este método, como también dije anteriormente, podemos extraer todo el dulzor del cereal. Es un pan que la característica que tiene es que se siente mucho el sabor del cereal en la corteza, y en el caso de la baguette esto es bien apreciado, porque es un pan que, como es de consumo masivo en Europa, está bueno que tenga un sabor bien característico, porque eso puede ayudar al panadero a que se diferencie, por ejemplo, del que hace pan industrial. Es como puede transformarse en su sello característico. Otra pregunta más por acá. Si usamos la harina de yuca para alguna pieza, a nivel de panadería tradicional chilena, no. En Latinoamérica sí se utiliza la harina de yuca. Por ejemplo, en Argentina, en Paraguay, se hace un pan que se llama chipá, que en Brasil se lo conoce como el pan de queso o el pan de bono en Colombia, que es un pan que se hace con harina de yuca y queso. No es un pan propiamente dicho porque no lleva levadura, es más como un pequeño bocado, pero sí se utiliza ese tipo de harina. En Perú también se utiliza, pero en panadería tradicional chilena no se usa. Otra pregunta, ¿el uso del gluten en los alimentos está repercutiendo en la producción de los panes por los celíacos? Efectivamente, los celíacos tienen lamentablemente esta sensibilidad al gluten, que es una enfermedad autoinmune. Sin embargo, una persona que está completamente sana no tiene ningún problema en comer este tipo de panes, en comer gluten. Creo que actualmente se está demonizando demasiado el gluten, como en algún tiempo se demonizó el glutamato monosódico, que se lo culpaba de casi todas las cosas de las que hoy se culpa el gluten. A manera de ilustración, por ejemplo, si a mí el plátano me genera alergia, eso no significa que a todos deba generarles alergia, sino solamente le va a generar alergia a las personas que tienen problemas con el plátano, que es en este caso personas que tienen celiaquía o personas que tienen sensibilidad no celíaca al gluten. Pero a este tipo de personas sí hay tendencias en panadería de poder hacer panes sin gluten para poder reemplazar esta proteína y que ellos puedan comer de este tipo de panes. Otra pregunta, el gran problema que yo le veo respecto al pan es la falta de estabilidad de la fermentación al fermentar a temperatura ambiente. Sin embargo, yo probando en cámara a temperatura estable, el resultado es muy bueno. Bueno, creo que sobre todo el amasado corto, ya que además de ganar mucho en tiempo, en producción se consigue un sabor espectacular. Bueno, son las mismas conclusiones que les decía hace rato. O sea, la desventaja es que se necesita un ambiente, una temperatura ambiente constante. Por lo tanto, si no se tiene un obrador climatizado o no se tiene una cámara de fermentación controlada, es un poco complicado trabajar con este método, es verdad. Pero en cuanto a todas las características que le dije, bueno, aquí esta persona, Alberto, me da la razón en que el sabor es muy superior. ¿Cómo funcionan las escuelas de panadería en Chile? Año de formación, bueno, creo que en ese sentido acá en Chile estamos en pañales. La única escuela que está especializada en esto, hoy por hoy, la formación es solamente de 6 meses, que es bastante poco. O sea, uno de los profesores de allí con el que me estoy formando ahora, que es un panadero francés, que era profesor de panadería ahí en Marsella, él fue profesor de allí y él siempre dijo, 6 meses es muy poco. Pero es lo que de momento tenemos y nada, ojalá siga mejorando. Otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre el pan artesano y el pan tradicional? Bueno, como les comentaba hace rato, o sea, toda esta gama de panes tradicionales chilenos se pueden hacer de forma artesanal, es verdad, pero debido a la industrialización, todo el tema de los mejoradores,
se ha ido perdiendo un poco esta parte artesanal dentro de la panadería chilena. Yo sé que hay muchas panaderías en Chile que todavía trabajan con estos métodos tradicionales, con estos métodos artesanos, ya sea en el tipo de cocción, ya sea en el tipo de amasado que hacen, el no usar químicos, porque en realidad, como decía anteriormente, un buen pan no necesita atajos. Si uno usa un prefermento adecuado, una masa madre adecuada, una masa madre dura, si tenemos una harina floja, etcétera, se pueden conseguir muy buenos resultados en panadería tradicional chilena, sin necesidad de recurrir a tantos métodos industrializados. Lamentablemente, la industria ha hecho que tradicional y artesanal se haya ido separando. Ojalá llegue algún momento en que decir tradicional y artesanal sea lo mismo, pero de momento hay trabajo que hacer en ese sentido. Ahí se acaban las preguntas por el chat, no sé si tienen alguna pregunta más. Ahí apareció otra más. ¿En Chile el Estado tiene regulado la venta y la fabricación del pan de alguna forma? No. Sí hay una regulación de alguna forma del tema del precio. Siempre cuando hay una alza de precios, siempre se consulta con los gremios, con el gobierno, etcétera. Pero en cuanto a la fabricación, lamentablemente no sucede como en algunas partes de Francia, donde si, por ejemplo, si tú no tienes una harina T65 de tradición francesa, no le puedes decir baguette de tradición francesa a tu pan. Eso acá en Chile no existe. Por lo tanto, yo puedo traer una chapata con aceitunas que se hace acá y le pusieron el nombre de pan toscano. Y el pan toscano en Italia es una hogaza grande que se hace sin sal. Entonces, al no haber regulación, cualquier persona puede ponerle cualquier nombre a un pan con cualquier ingrediente, lo que a la larga no es beneficioso. Porque, por ejemplo, puede haber un supermercado que produce pan industrial y puede ponerle el mismo nombre que un panadero artesanal le da a un pan, por no haber regulación. Entonces la gente puede llegar a pensar que es el mismo pan, que es el mismo método de fabricación, lo que es perjudicial en realidad. O sea, por lo menos para la panadería artesanal, los que queremos hacer pan con métodos más saludables, no tiene beneficio. Ojalá también cambie eso, pero es un cambio que va a llevar mucho tiempo, es un cambio que hacerlo de golpe y porrazo, como decimos acá, es muy difícil. Otra pregunta, ¿cuáles son las panaderías más famosas de Chile y cuáles son los panaderos más importantes? Bueno, acá en Chile no somos muy conocidos por tener tanto referente en cuanto a panadería como sí pasa en Europa. Hay muchas panaderías acá artesanales, por ejemplo está La Popular, tenemos otro que es La Panadera, etcétera, que a nivel mundial no son muy conocidos y los referentes que están allí son personas que como yo se han ido reinventando y han empezado a hacer pan primero en casa y después pudieron tener su emprendimiento. Pero en cuanto a fama, por decirlo así, de fama internacional, no la hay. No sé si hay otra pregunta. Por ahí veo a Fátima que está en el rinconcito. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta por el chat. ¿Cómo estás preparando el Mundial del Pan? Me apareció otra acá. Bueno, ha sido difícil el tema del Mundial del Pan porque en Chile todo este tipo de competencias es algo muy nuevo, es algo muy reciente. Por lo tanto, poder convocar a auspiciadores y todo eso ha sido bastante difícil. Ha sido mucho trabajo a pulso del grupo de personas que estamos trabajando detrás de eso. Hemos tenido que poner muchas cosas de nuestro bolsillo, pero se está entrenando. Los lugares que hemos podido conseguir
tratar de entrenar lo más posible con este panadero francés que yo les mencionaba, y poder estar al nivel, porque es una competencia que exige muchísimo. O sea, estando como jurado lo vi, son 16 equipos que están a muy buen nivel, en especial los asiáticos, los japoneses, los chinos, los taiwaneses, están a muy buen nivel, muy buen nivel. Entonces poder llegar a un lugar así, en las condiciones de poder estar a la altura de la competencia, es bastante complicado. Pero nada, se va a tratar de hacer todos los esfuerzos para estar a la altura de eso. No sé si hay alguna pregunta más. Fátima, si estás por allí. Sí. Hola Luis, aquí estamos. Lo primero, darte las gracias en nombre de toda la comunidad panadera gallega. Voy a dejarlo así de alto. Pero quería nombrar también a Juan Luis de Fisterre, porque sí que me mandaba un saludo muy cordial para ti, creo que te aprecia mucho. Y me hizo una referencia de que eres un gran maestro y muy metódico. Lo de la palabra metódica en un panadero, lo decías tú, va detrás formación, ganas de aprender, ganas de desarrollar, y eso se ve sin mucho buscar. En toda la exposición vimos que había muchísima pasión por lo que cuentas y cómo lo cuentas. Y bueno, esto es un lujo tenerte al otro lado y contándonos de una forma tan, no sé, a mí me pareció muy rica, ¿no? La forma en cómo nos lo contaste, porque fue cercano y fue fácil de seguir. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si queda por ahí alguna otra persona que quiere saludarte, igual puede abrir micros y saludarte. Sí. A ver, por ahí si hay alguien que se quiere... Está una persona que, oye, hablaste antes de la comunidad alemana, ¿no?, que hay en Chile. Tenemos una exalumna que es alemana, que se llama Ina, te hizo alguna pregunta y bueno, creo que además le tiene muy buen recuerdo a Chile porque estuvo viviendo por esa zona. Bueno, siguen ahora, nada, la gente se lanza a mandarte más chat, todos dándote las gracias. Y bueno, le paso a Ana si quiere despedir un poco a nombre de la escuela. Seguiremos en contacto, Luis, para cualquier cosa. Y oye, en Galicia tienes un sitio para venirte cuando quieres, ¿eh? Quería agradecer los saludos que me están mandando. Yo también les agradezco a ustedes muchísimo el interés. Y en cuanto a lo que dijo Juan Luis, estoy muy de acuerdo con el tema de lo metódico, pero no estoy de acuerdo, y se lo he dicho, de eso de maestro. No me gusta que soy un panadero más, un eterno aprendiz. No sé si alguna vez llegaré a ser maestro o si quiero serlo, pero sí, con el tema del método estoy muy de acuerdo y es algo que lo recomiendo totalmente. Y muchísimas gracias por el interés y ojalá que ese interés, esa llama que tienen, nunca se apague en cuanto a la panadería. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Un lujo tenerte esta tarde. Esperamos repetir, a ver si hacemos una segunda sesión de conversaciones panarras con Latinoamérica. Y nada, quería darle paso para despedirme también a Mari Carmen Gil, presidenta de la Asociación EFA Cancela, que también te quiere dedicar unas palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Me ha encantado toda la exposición. Y lo más importante, y que coincide mucho con la filosofía de las EFAs y de la formación que se imparte en este centro de la EFA Cancela, que lo regenta, pues eso, una asociación, pero que es un centro de formación profesional concertado, tanto reglado como también cursos que se imparten a profesionales que lo demandan o asociaciones del territorio. Esa idea tan importante, ¿no?, y que se intenta inculcar en los alumnos y motivarles para seguir formándose continuamente, que la formación nunca termina. Y también, pues, lo importante realmente de formarse. Yo animo y felicito a los alumnos, tanto de la formación profesional como de los ACDs que han sido partícipes de este curso de hoy,
pues aprovecharlo a seguir formándose y que realmente una titulación es muy importante en la vida, en el día de hoy, para los profesionales. En la EFA tenemos muy en cuenta todo lo que es la demanda del territorio y las necesidades del territorio rural y también las herramientas que se dan en formación para el emprendimiento. Y pienso que realmente estamos en esa línea con la filosofía, ¿no? Estas escuelas que han nacido de las maisons familiares rurales de Francia, o sea que estamos en un campo internacional. Y por otra parte, decirte también, Luis, que también en la EFA contamos con otra asociación que es Pan con Pan, que uno de los objetivos, que la presidenta es Fátima, es potenciar el pan de millo, tanto la producción del cultivo del maíz como la elaboración del pan de millo. Y como en Chile todavía no hay esa tradición, pues ya sabes, puedes contar también con nosotros, ¿no? Estoy con la mascarilla porque me acompaña Nieves Rodríguez, que es la tesorera también de la asociación. Entonces estamos las dos juntas porque tenemos otro tema para trabajar ahora a continuación. Por eso, pues nada, te hablo con este mecanismo, ¿no? Enhorabuena, muchas gracias, tanto a ti como a Fátima Estevez, profesora de la EFA Cancela del ciclo de panadería, y a Ana Rosa Doval por organizar realmente esta actividad, que es ayudar a todos los profesionales del sector, tanto alumnos como profesionales del sector de la panadería, y va en bien y en positivo de la formación. Gracias, enhorabuena y un saludo a Chile. Un saludo muy grande, un abrazo. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que fuera productiva y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.